Vamos a comenzar entonces. Yo voy a ir diciendo las preguntas y las voy a ir dirigiendo para darle el paso a cada una de nuestras invitadas. Eh, y la primera pregunta, sí, está bien, muchas gracias, es, ¿cómo fue para ti ser estudiante de una carrera STEM? ¿Tuviste algún referente? Comencemos con Elena, que es la primera que me aparece, así que comencemos con Elena. Oh, esperaba que alguien hablara primero. Nada, para mí estudiar ingeniería civil química fue una experiencia bonita, pero a la vez como llena de altos y bajos. Partiendo porque mi primer año me cuestionaba mucho si era buena, como que si realmente iba a ser buena ingeniera o si de verdad me iba a poder la carrera. Y era como difícil a veces como, ¿cómo se llama? Como luchar contra tus inseguridades, por así decirlo, y cuando tus notas reflejaban todo lo contrario. Entonces, eh, fue genial, fue un aprendizaje. Ya en los últimos años era como, sí, no soy tan, soy seca. No era tan difícil como yo pensaba que era. O sea, sí era difícil, pero nunca tanto como yo me lo imaginaba el primer año. Así que fue bueno, tuve buenos amigos también, que estudiábamos harto, fue súper, o sea, fue una linda experiencia haber estudiado ingeniería. Además los ramos me gustaban harto. Y sí tuve algunas referentes, especialmente en primer año, que tuve hartas profes mujeres, partiendo por IMU, IFU y IQ. En los tres ramos tuve profes, y aún me acuerdo de la profe Raquel, que yo no había tenido física en el colegio así como tal, y la cosa fue que empezó a hacer un ejercicio, dijo, ya, les doy 5 minutos para que lo hagan. Y yo me sentaba adelante, así súper ñoña, iba a clases, llegaba súper temprano, y, y me asusté porque dije, este ejercicio no lo sé hacer. Y como que llega, se para al lado mío y me dice, como, no, y no vas a escribir nada. Y dije, es que no sé cómo se hace. Y la profe me dijo, ¿y eso vas a responder en el certamen? ¿Estás segura? ¿No te vas a atrever a hacer algo más? Y que como, ya está bien. Y empecé a hacerlo como yo creía que se hacía, y al final la profe como que pasó al lado, me guiñó el ojo nomás. Y después cuando lo resolvió estaba bien. Entonces como que no fue, sí tuve referentes, sí habían hartas mujeres como de profes. Igual en química siempre tuve profesoras. Así que eso. Oh, Eso qué fue. buena experiencia eso. A mí por lo menos no me costó ver profes mujeres en mi primer año, así que qué bacán. O sea, el golpe de ver el tiro 3, qué entretenido. Qué buena experiencia. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. A ver, voy a dirigir la pregunta ahora para Constanza. ¿La Cota? Em, sí, fue raro escuchar Constanza en este Sí, contexto. a mí igual se me hizo raro. Bueno, cuando yo entré a estudiar ingeniería, igual como familiarmente, como no tenía como referentes previos de ingenieras, sí de ingenieros, pero no de ingenieras. Y el primer año, como te pasó a ti también, ¿vale? No tampoco vi tantas profes mujeres, pero igual súper como motivada aunque como que nunca me intimidó en pregrado el hecho de que fuesen hartos hombres o que hayamos sido pocas mujeres, nunca me intimidó tanto. En mi paso por biomédica igual fue como montaña rusa de emociones, porque igual entre medio tuve como hartas dudas vocacionales, es realmente la carrera lo que quiero seguir haciendo para siempre. Yo creo que porque también biomédica es una carrera bastante amplia, entonces uno tiene que ir avanzando, especialmente en la malla antigua, uno tenía, no sé, un año, o sea, un semestre tenía como ramos de mecánica, puros ramos de mecánica, otro semestre puros ramos de electrónica, después, entonces era como no era tan aislado uno con otro, como que costaba juntarlos. Y también, por ejemplo, a mí no me gustaba la parte de circuitos y todo eso, entonces estuve pegada un semestre completo sufriendo de sol a sol con esos ramos. Entonces ahí fue como mi mayor como crisis vocacional, pero bueno, pasó, seguí adelante y me empecé a encontrar con otras áreas que me empezaron a gustar más. Y salí de la carrera sin saber mucho qué hacer. Em,
Y bueno, trabajé un año en un proyecto con la profe Pame de biomédica, que creo que en ese proyecto sí ella se convirtió en un gran referente para mí porque trabajé muy de cerca con ella, entonces siempre fue como una inspiración todo el camino que ella hizo hasta llegar donde está ahora. Y bueno, después entré, de hecho ella me sugirió también que revisara el magíster de computación, lo revisé, fui a hablar con los profes y me tincó, así que entré. Y ahí fue como el primer golpe para mí como duro de, oh, verdad que somos pocas mujeres en ingeniería, porque era la única, éramos 7 creo en primer año del magíster y era la única mujer. Y sí tenía compañeros como muy machistas, que era como, no, no hagas eso porque yo lo hago mejor, o no sé, como situaciones de ese tipo, como bastante hostiles, y que tampoco se condecían como con mi rendimiento, porque de todos ellos yo era la que tenía mejor rendimiento académico, entonces era como, ¿pero por qué me dice eso? Solamente porque soy mujer, no porque no sepa hacer las cosas, ¿cachai? Entonces ahí fue como, va, mi primer golpe de... De verdad hay una brecha en STEM, que yo no era consciente de ella en pregrado y que también me instó a aprender más de eso. Justo se dio que se creó Wii, entonces fue una gran oportunidad ahí también para crecer de ese lado. Pero también generó inseguridades que yo no sabía que podía tener o relacionadas como al síndrome del impostor, como estaba constantemente como cuestionándome de, no, quizás yo no debería estar aquí, quizás no es como el ambiente que es como ideal para mí. Me generó muchas dudas sobre mi decisión de entrar al magíster, pero también como que venía después mi otro yo así de, no, nada que ver, tenemos como que tú eres seca, tienes que darle, tienes que darle, tienes que darle. Pero fue como ese constante como lucha de un lado y del otro. Entonces, mi experiencia en pregrado bacán, ni un problema como ser mujer en STEM. En magíster, un poco más duro, pero finalmente triunfó el ser mujer en ciencia, con orgullo. Wow, qué heavy eso de como pensar que todo estaba bien y después encontrarse con ese tipo de situaciones que heavy. Pero bueno, la cota Sirven para es crecer. exacto. Hay que verlo como del lado positivo. Muchas gracias, Cota. Eh, sigamos con Pame. ¿Cómo fue esta experiencia de Em, ser estudiante STEM? yo tuve la fortuna de que mi generación se caracteriza por ser una generación súper unida y eso partió desde primer año. En primer año típico que uno hace como grupos de WhatsApp y como que se tratan de formar amistades ahí, bueno, eso en mi generación resultó y resultó también ser como un grupo para estudiar, para carretear, y bueno, en biomédica la cantidad de mujeres con respecto a la de los hombres es bastante equitativa. Así como modelos a seguir como referentes. Antes de estudiar la carrera nunca tuve ninguna. En realidad yo decidí estudiar ingeniería porque me gustaba, bueno, todas las ingenierías tienen un impacto social, pero creo que la de ingeniería biomédica se hace un poco más evidente que la del resto. Y por otro lado, como que me gustaba mucho que después de un tiempo ejerciendo la carrera, tú podías acceder a posiciones de liderazgo y como que en eso me basé más o menos para elegir la carrera más que en una persona en específico. Y durante la carrera, en los primeros años, también tuve profesoras mujeres, pero nunca las vi como modelos a seguir. Por ejemplo, la Elena tuvo una muy buena experiencia con la profesora Raquel. Yo tuve una experiencia horrible con la profe Raquel. Me quería hacer que me echara el ramo cuando yo estaba sacándome muy buenas notas. Y me dejó como, o sea, me generaba mucho estrés de ella. Eh, y ya pasado el tiempo, en realidad las profes las veía, las y los profesores los veía más como gente que venía a la sala de clase a enseñar, como que no contaba mucho su experiencia, y eso fue cambiando, como que pude ver gente a la que admiraba y referentes cuando se creó WIE, a la Cota, por ejemplo, a la Mabel Vidal. eh, Como la experiencia, el hecho de que estén cerca de ti, te cuenten
cómo son sus experiencias, qué es lo que hacen, por todas las cosas que han pasado, creo que es una experiencia mucho más cercana y de esa forma como que las vi más un referente. De hecho, como que igual un poco inspirada en ellas y porque nunca me había atrevido a estudiar como el tema de hacer códigos o cosas así. Me metí al diploma de inteligencia artificial a ver como qué tal yo y desafiarme también un poco. Y me ha gustado harto. Eso. Súper. Que heavy también cómo van cambiando las experiencias respecto a una misma persona. No, no había pensado en eso. Muchas gracias, Pame. Y por último, Katu, ¿cómo fue para ti? Bueno, en mi caso es un poco más parecido a lo que contaba la Elena, porque a mí igual me costó mucho los ramos de primero, y ese fue mi momento como en el que más me cuestioné si estaba donde debía estar. A mí en realidad siempre me gustó biomédica, desde que entré y cuando salí me gustó más todavía, pero cuando entré, claro, pues tan difícil esa etapa, superar esa etapa, que me cuestioné si es que verdaderamente me iba a poder como la carrera. Y después que logré superar ese periodo, de hecho, hasta congelé un año y después volví, llegué justo a la generación de la PAME y como comentaba, confirmo totalmente que sí, fue una muy buena experiencia universitaria por llegar a esa generación porque era un grupo de personas muy humana, muy buenos compañeros, que siempre predominó como la buena onda y el colaborar en realidad, más que vernos como una competencia. Y mis referentes igual empezaron a llegar a medida que iba avanzando en la carrera. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer una profesora que hace clase en biomédica, Solancha Edo. La conocí un poco antes que ella llegara de profe a la U y cuando la vi, conversé con ella, me contó que ella era biomédica primera generación. Yo al tiro me inspiré mucho por lo que ella hacía. Yo dije, oh, me gustaría, me gusta su área, me gusta lo que hace. Después ella llegó a la U, me hizo clase y en realidad la admiré más aún. Y a medida que pasaba el tiempo, en realidad iba conociendo como más los profes, porque igual en biomédica tampoco tenemos muchas profesoras y el primer año tampoco me tocó tampoco, o sea, también tener muchas profesoras mujeres. Pero después, claro, pues, al conocer a la misma profe Pam en el periodo que trabajamos en WIE, eh, también me inspiré mucho en ella, pero es que a mí me pasa igual un tema de que yo me inspiro cuando los veo como, es como bajar a la tierra a tus referentes, como verlos más parecidos a ti. Y eso me pasó sobre todo llegando a WIE, porque yo igual me inspiré mucho, con las que más me inspiré yo creo en la U fue con la misma gente de WIE, con nuestros pares en realidad, como comentaba la Pame, la Cota, la Mabel, o ustedes mismas acá, igual la misma Pame, que es mi compañera, la Elena, la Macadía. Bueno, ustedes conocen un grupo de personas de WIE que siempre ahí destacando y que en realidad por este grupo logramos conocerlas más y ver que en realidad tú puedes llegar a eso y aspirar a eso. Así que esas fueron mis principales referentes, en realidad mis pares, sobre todo la gente de WIE, el ver que era gente igual a uno y que podía lograr quizá algún día llegar a ser lo que ellas pudieron llegar a ser, fue mi mayor referente. Estoy muy de acuerdo con lo último que dijiste, Katu. Uno gana muchísimo estando en este tipo de grupos y muchas gracias por tu respuesta. No, ahora vamos a pasar a la segunda sección de este conversatorio. Vamos a tener dos preguntas sí, aquí, así que la primera es, ¿qué te motivó a participar en WIC? Comenzamos con la PAME, para cambiar un poco el orden. Bueno, voy a cambiar un poco la pregunta a qué me motivó a formar WIA. Yo creo que es necesario en este caso. Y bueno, yo siempre en otras ocasiones que me han invitado a participar de conversatorios así, cuento la historia de que como que empecé a tener clases en el segundo año de ingeniería, en la Facultad de Ingeniería, y veía que cuando habían recesos había más hombres que mujeres y me di la lata de contar cuántos hombres versus mujeres habían y por cada 10 hombres habían como 2 mujeres, algo así.
encontraba que estaba mal, y también por otro lado me llamaba la atención de que hubiesen tantas mujeres en posiciones de liderazgo estudiantil. Por ejemplo, si lo piensan, siempre hay mujeres en el centro de alumnos, siempre hay mujeres que están organizando el congreso, que están ahí participando en actividades, pero me pasaba que cuando las veía en el pasillo o como en las salas de clase cuando teníamos ramos como combinados con otras carreras, decía como, ¿dónde están? Como que pasan muy desapercibidas las mujeres. Y ahí se me ocurrió crear la jornada de mujeres en ingeniería, que tenía el objetivo de visibilizarlas, de mostrar qué están haciendo. Por ejemplo, muchas presidentas de centros de alumnos, la presidenta de la rama estudiantil del IEEE, que en ese momento era Francisca Arenas también, muy cerca de ella. Y bueno, al comienzo como que era súper mal recibida esta jornada. Yo me acuerdo que teníamos que ir a los laboratorios, a los laboratorios de biomédica, a que la gente se diera un ratito para poder ir a escuchar y llenar el Salvador Galvez, algo, así como que se diera un poco de gente, porque estábamos como los participantes, o sea, los organizadores y como los participantes, así, casi en la misma cantidad. Y bueno, después se dio la oportunidad de crear eh, WIE en un contexto como de un congreso en el que participé. Y bueno, también me di cuenta de que era necesario, después de que organizando esto me ponía como a leer, a averiguar, y me daba cuenta de que esto de que hubieran pocas mujeres en el área STEM no era como solo una sensación, sino que estaba como comprobado estadísticamente y que habían empresas súper importantes, universidades súper prestigiosas, Facebook, Google, Harvard, haciendo cosas por esto y que nosotros no estábamos haciendo nada. Entonces, cuando empecé me dio miedo porque era un tema súper no hablado en la facultad, con decir que yo creo que hasta el día de hoy somos como la única organización que se dedica a esto en área STEM en la universidad, no estoy segura. Y, o sea, somos como que todavía soy parte de WIA, pero ya no. Em, y, y bueno, como el miedo, como a que esta idea no fuera aceptada, que a lo mejor es como una sensación que si bien es cierta, sé que es cierta, quizás no fuera bien recepcionada, que no sé, como el qué dirán. Y bueno, todos sabemos que resultó súper exitosamente y que WIE es un éxito hasta el día de hoy. Confirmo, sigue creciendo. Sí. Así que le debemos toda la PAME. Yo no había escuchado, no había tenido la fortuna de escuchar cómo fue este proceso, así que me siento muy feliz de saber cómo inició. Y muchas gracias, Pame. Y gracias por reformular la pregunta también. Eh, Ahora voy a seguir con las guías. A ver, sigamos con Elena. ¿Qué te motivó a participar en WIE? Bueno, en mi carrera siempre fuimos como 50 y 50. Química es una de las ingenierías que tiene mayor como paridad de género, por así decirlo. No sé si se dice así. Pero siempre somos 50 y 50 mujeres, aunque nunca hubo un cuestionamiento sobre como si las mujeres pueden o no. Igual tenemos profes, pero eso fue como una burbuja, porque llegamos a un ramo que se llama industrias y teníamos que visitar todas las industrias, aprender todos los procesos, y después había un examen, obviamente, en que teníamos que darlo, y fue, o sea, a mí me llamó mucho la atención que en todas las industrias que fuimos, en menos una había una ingeniera de procesos, solo una. Y todo el resto, y todos eran como hombres y decían así como, oh, ya, yo soy el ingeniero a cargo, les voy a presentar el proceso y bla, 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 y ya se daban color porque se sabían toda la planta de memoria y trabajaban en eso. Y cuando nos tocó con una de las ingenieras, en la última industria que fuimos, la presentó un hombre y dijo, ella es tanto, no voy a decir nombre, y ella es madre de 2 hermosas niñas, su marido es ingeniero, su padre es ingeniero, viene de una familia de ingeniería, también estudió ingeniería civil química como ustedes, como casi como tratando de inspirarnos a nosotras. A mí me parece súper extraño
nos miramos entre todas, así como, perdón el improperio, pero como, qué weá, así como, oh, y como que, ya, y la niña se notaba súper incómoda en ese rato, ya nos habló sobre el proceso de, de la planta, y yo pensé, insisto, que era la única que le había chocado eso, y cuando llegamos de la visita, todas las mujeres como que nos fuimos a hablar con ella, y una compañera le preguntó, oye, ¿es muy machista aquí? Es como la industria en sí, igual tenía experiencia trabajando en varias partes, y dijo, sí, pero no me pregunten más porque ni siquiera quiero hablar, mejor pregúntenle a, no sé, así como media picada, y pregúntenle a no sé cuánto, que si si son machistas aquí o no. Y eso fue chocante, en verdad, y yo creo que la U, por lo menos para mí, era una burbuja, y porque ahora que estoy trabajando igual soy la única mujer ingeniera en la empresa, somos poquitos, sí, pero se nota que hay muchos más hombres, entonces es chocante, como dice la PAME, más encima en cargos altos son súper pocas mujeres, entonces es un tema, es un tema. Y eso es una de las cosas que, bueno, me motivaron a participar en WIE, y hasta el día de hoy como me motivan ese tipo de temas. Muchas gracias, Elena. Katu, ¿puedes responder la pregunta, por favor? Bueno, en mi caso, yo en realidad siempre quise como participar de alguna actividad extraprogramática en la U y nunca me atreví porque siempre fui de las que decía, no, es que necesito el tiempo para estudiar, no me va a alcanzar como el tiempo para hacer otras cosas. Y cuando las chicas acá abrieron el grupo, yo dije ya, me queda poco tiempo acá en la U, es momento. Y aparte que, bueno, yo era compañera en todos los ramos con la PAM, entonces era como alguien cercana y le empecé a preguntar. Así que me motivé y dije, ya, esto se ve para mí. Y además el tema siempre, bueno, como decían delante la chica, en biomédica igual es 50-50. Bien equitativo ahí, no hay como mucha brecha en cuántos hombres ingresan y cuántas mujeres, pero yo creo que a todas es un tema que siempre nos ha tocado y sabemos que quizás fuera así, aunque no sepamos quizás como de alguien tan cercano. Nosotras yo creo desde el colegio ya nos damos cuenta de que siempre somos pocas las que entramos a esta área. Así que cuando las chicas abrieron el grupo, al tiro me motivé y quise participar. Pues y en realidad empecé de a poquito. Me acuerdo haberle preguntado a la PAM un día después de clases qué anda el grupo, de qué se trataba, y me dijo, ya tal día hay reunión, anda. Le dije a la Lore, otra compañera de nosotras, oye Lore, acompáñame, no quería ir sola, y fuimos. Y en realidad nos dimos cuenta que no es necesario como tener que hacer todo en el grupo al tiro de una, sino que ir de a poco, entendiendo de qué se trata, aprendiendo de las que ya están y poco a poco es como tomando, no sé si responsabilidades o animándose en realidad a participar de las actividades que se hacen, diciendo, yo puedo aportar en esto, a veces son cosas chicas, pero ayudan mucho. Así que fueron empatotas y se las sí. Así que de esa forma en realidad yo llegué al grupo. Súper. Muchas gracias, Katu. Y por último, Cata, ¿qué te motivó a ti? Bueno, como les decía, para mí cuando entré al magíster fue como el golpe de, o verdad que no hay tantas mujeres en ciencia, porque en biomédica, como han dicho todas, es bastante equitativo la distribución entre hombres y mujeres. Y llegué a WIE de una forma muy random, no lo busqué, la verdad. Jaime, que, bueno, creo que hartos lo conocen, Jaime Jiménez, me mandó un mensaje así como, oye, hoy día va a haber una reunión de WIE, es como el grupo de mujeres del IEEE, anda. Y yo igual estaba como con el bichito, ahora como de que me había encontrado con esta gran brecha, la experimenté en carne propia. Fue como, ya voy a ir. A la PAME la cachaba, la había visto como en los congresos, en las actividades de biomédica.
y me dijo, la Pam es la que está dirigiendo la cosa, búscala a ella. Y yo como, ya bueno. Y así que llegué, así como afuera del sistema, y no era nada de WIE, era una reunión de, como el IEEE Day, súper colgada, no cachaba nada del IEEE, pero me quedé, hice una actividad con la gente de la Universidad del Bio Bio, fue como muy random todo. Y ahí me puse en contacto con la PAME, después empezamos a hacer las reuniones, eso fue segundo semestre, principio del segundo semestre del 2018 parece, o fines del primer semestre, bueno, esta fecha más o menos. Em, y así que ahí empecé a ir como con este bichito de, de generar comunidad con mujeres en ingeniería, en ciencia, porque yo me puse a pensar en realidad si a mí me pasa esto de que para mí fue chocante encontrarme en una sala llena de hombres y haciendo un posgrado, qué abrumador debe ser para las chicas que estudian, no sé, eléctrica, electrónica, mecánica. ¿Cómo hacemos para que ellas se sientan más cómodas? Porque de verdad que es súper incómodo cuando el ambiente es hostil solamente porque eres mujer. Entonces, entré como con esas ganas de poder aportar en ese lado y fue también lo que me llevó a después ser parte de la directiva, porque fue una causa que de verdad me llegó y que quería trabajar para eso, lo que pudiese. Y se fue generando esta red súper bonita y que obviamente súper feliz de que esté así de grande ahora y que yo creo que todos en la facultad saben quién es WIE y saben lo importante que es también para la ingeniería. Es verdad eso, como que el nombre está empezando a resonar un poco. Yo me he ido dando cuenta, noto la diferencia del año pasado a este, así que toda la razón. Me dio risa tu historia, psicota, no te lo voy a negar. Y llegué así Eh, como, Jaime está por ahí, sí, de verdad que como que me llevo a engañar, así me llevo a engañar la actividad del IEEE, pero terminé en WIE, así que feliz igual. sí, lo siento. Cota, y ya que estamos aquí, voy a comenzar contigo con la siguiente pregunta. ¿Qué te enseñó WIE y qué significó haber sido parte de WIE en el contexto universitario? Bueno, igual lo comentaste un poco, pero no sé si quieres agregar algo más. Em, sí, bueno, WIE para mí fue una parte súper importante de mi posgrado, em, porque no solamente fue como eh, el generar comunidad, el conocer muchas mujeres muy bacanas que quizás en otro contexto no lo habría hecho. eh, Tal como decían la chiquilla, uno se inspira mucho de las personas que conoce. Yo me inspiro mucho de las niñas que, no sé, están en primer año, en segundo año, de las que están en posgrado, de las que están saliendo de pregrado. O sea, todas tienen cosas tan valiosas que uno se inspira mucho en ellas y quiere como también aprender de ellas, como llevarlas a la acción desde uno. También significó tener que estudiar harto, porque la brecha de género no es solamente como hoy juntémonos puras mujeres y hagamos, no sé, una junta, que a nosotros cuando fuimos directiva nunca nos resultó todo esto, nunca lo hubiéramos hacer la junta. Sino que también es estudiar, es entender qué es la brecha de género, qué significa, de dónde viene, el entender que no es solamente el trabajo que uno hace en WIE, en las charlas, en las actividades que uno puede hacer, sino que uno tiene también que encontrar la manera de ser referente para otras mujeres fuera de la universidad, o sea, demostrarles que también pueden aspirar a estas cosas. A mí me pasó una experiencia súper bonita y que yo creo que si no hubiese tenido eh, como mi camino en WIE previo, no sé si habría resultado de la misma manera, pero el 2020, a principios del 2020, fui monitora de un campamento científico que se llama Bayer Kimblu, bueno, ahora se llama Aldea Bayer Kimblu, creo. Y que bueno, me tocó dirigir el grupo de matemáticos, todos me decían, no, pues vas a ser como la monitora entre puros hombres, y resulta que no, pues eran puras mujeres, había un hombre en el grupo de matemáticos. Entonces para mí ya fue como, oh, bacán, como que aquí tengo mucho que aprender y mucho que hacer. Y una de las chicas que era muy tímida, así como bien, era muy talentosa, pero no era tan abierta, me decía que ella quería hacer como computación. Y
pero le daba miedo porque no sabía programar y veía que todos los que entraban a estudiar programación ya, o sea, como cosas relacionadas a la computación en Santiago, ya sabían programar del colegio y ella no sabía, en verdad, entonces estaba pensando cómo estudiar otra cosa. Y tuvimos hartas conversaciones de como empoderarla, fue como un trabajo de 10 días de empoderarla. Y terminado el campamento, postuló a Universidad de Estados Unidos y quedó, me pidió carta de referencia, entonces para mí fue como ver ese como camino de 10 días, después el periodo posterior a cuando ella postuló a la universidad, poder apoyarla en ese proceso. Y fue como súper gratificante y yo creo que fue todo gracias a Wii, porque en este proceso de aprender a generar esta comunidad también hubo un aprendizaje más como de estudiar, de cómo la mujer se desenvuelve en estos ambientes de ciencia. Y entonces Wii traspasó la universidad para mí y fue llevado como mucho más allá. Así que eso, para mí Wii todavía sigue siendo súper importante y es súper raro verlo como de afuera, como decía la Pome, todavía me siento muy parte de Wii aunque no estemos como ahí en el grupo de WhatsApp. Yo creo que todas las que las conocen y saben que estuvieron ahí todavía sienten lo mismo respecto, por ejemplo, a la Elena yo no la conozco, pero también sé que como fue parte del equipo, entonces eso se va traspasando en realidad, así que está bien que digan que todavía se sientan parte, todos lo sentimos así. Y qué potente la historia, o sea, no me esperaba ese giro de trama en realidad, pero muchas gracias. Igual también destacar algo que nosotros, al menos cuando participábamos activamente en las reuniones, eh, siempre decíamos que siempre había como, bueno, yo ya llevaba como harto camino recorrido como universitario y ya estaba saliendo del posgrado, entonces llevaba como harto tiempo ahí y muchas de las que estaban recién entrando como que sentían que ellas no, como que todavía no podían inspirar a nadie y no sé, quizás hay caras que no conozco, pero decirles también que en realidad también pueden inspirar, o sea, yo creo que todas se inspiran con todos los miembros, entonces también es un aprendizaje que como que asúmalo, no, no al síndrome del impostor, siéntanse bacanes desde que empiezan. Muchas gracias, Cota. Ahora le voy a decir a la Catu si puede responder la pregunta que aprendiste con Guille, qué significó para ti. Bueno, Wii para mí todo. No, es que yo cuando partí, el primer aprendizaje que saqué de Wii en realidad fue tener conciencia de la problemática que había, porque como hemos dicho ya ahora hartas veces, en biomédica no se ve una diferencia en la cantidad de compañeras y compañeros. Y yo personalmente tampoco viví alguna experiencia machista, ya sea con un profe o con los mismos compañeros en el periodo que estaba en la universidad. Pero cuando llegué al grupo me di cuenta que sí pasan esas cosas y más seguido de lo que uno cree. O sea, quizás no me pasó a mí, afortunadamente, pero sí a mi compañera, sí a mis amigas quizás en la U. Entonces, es concientizar un poco en que sí hay una problemática que hay que trabajar y que en este grupo se empezó a hacer, o sea, poco a poco el mismo hecho de ir, de generar una comunidad con la gente que participaba del grupo. Yo creo que a todas en realidad nos inspiraba, concuerdo totalmente con la Cota cuando dice que uno en realidad se inspira con todo en el grupo, porque a mí me impresionaba mucho cuando llegaban chicas al grupo de primer y segundo año. Tú misma, Vale, llegaste tu primer año de U y yo siempre digo, me hubiera encantado haber partido con esa motivación y haber entrado a la U y haber participado en este grupo desde el principio. Como que siento que es tiempo que perdí, que lo hubiera aprovechado más, porque de verdad todo lo que aprendí en WIE no lo hubiera aprendido en otro lado y son muchas cosas, o sea, el poder admirar a tus propios pares, a tus compañeras, el poder ser consciente de la problemática que hay, tanto en la universidad como en la vida laboral, igual porque dentro de todas las actividades que se hicieron en el grupo, uno escuchaba la experiencia de mujeres que llevaban años en la industria o en la academia, y de todo eso uno va aprendiendo.
Yo, por ejemplo, ahora empecé recién mi experiencia laboral y yo igual soy la única mujer ahí en la oficina. En mi grupo de trabajo soy la única mujer. Eh, Afortunadamente, mi grupo no he tenido tampoco ningún problema porque son gente muy respetuosa, que igual dentro de todo trabaja en equipo, pero siento que llegué mucho mejor preparado a esa experiencia después de haber pasado por WIA. Por un lado, por saber quizás cómo defenderme, como decía la Cota, igual durante el tiempo que uno estaba en el grupo, uno igual estudiaba el tema, o en las mismas actividades que se hacían, uno aprendía de este tema, y si uno llegaba, no sé si alguna discusión necesariamente, pero algún debate de este tema, uno tenía datos y hechos como concretos con qué debatir. Y también por las habilidades que gané dentro del grupo, o sea, el mismo podcast que creó la Elena, después atreverme a participar, fue para mí un paso súper importante porque dije, ¿yo qué voy a hacer en un podcast? ¿Qué voy a hablar? Y fue de las mejores experiencias que tuve dentro de WIE, el poder quizás moderar una actividad o conocer personas, de todo el trabajo que realicé en realidad dentro del grupo yo aprendí. Y siento que todo eso me hizo crecer mucho hasta el punto de soñar en grande, igual que era algo que yo antes de WIE no lo hacía, porque empecé a ver que mis compañeras estaban como más acercada a mí, por así decirlo, que en realidad su experiencia no era tan diferente a la mía, entonces empecé a creerme el cuento de que yo también podía. Por lo tanto, empecé a soñar más en grande y a planificar cosas en mi vida que antes quizás no me hubiera atrevido a hacer y que afortunadamente lo he ido logrando de a poco, no es todo al tiro, pero paso a paso yo sé que va a llegar el día en el que voy a poder lograr todo eso y tengo certeza de eso porque sé que mis compañeras, igual a mí, igual lo hicieron y lo lograron. Qué inspirador lo que dijiste, Cato. Que coincido mucho con tu testimonio. Muchas gracias. Elena, ¿qué aprendiste tú con Wii? Elena, estás silenciada. Y ahora sí. Gracias. Quería practicar. Ya, lo que me enseñó Wii en sí, bueno, como en resumen, son varias cosas. De partida, es que las modelos de rol no tienen por qué ser las típicas supermujeres que lo hacen todo y se ven así. Por ejemplo, mi mamá es ingeniera y yo no la veía como un modelo de rol cuando era más chica, ahora sí, pero ella era como que ni la veía, llegaba a la casa, cocinaba, le iba bien en el trabajo, como así las hacía todas, y como niña, y como, no, nunca voy a llegar a eso, nunca voy a, más que obviamente mamá te retas como, levanta tus cosas, no sé qué orden, y yo, ya. Entonces, obviamente, como que decían, no, es que son como que todas esas mujeres que están ahí lo saben hacer todo, siempre saben qué hacer. En cambio, cuando está en WIE, como que tú te das cuenta que en verdad no es tan así, pues como que a todas nos cuesta un poco, algunas cosas más que otras, o que, como dice la Catu, de repente pasan por las mismas experiencias que tú y tú no las habías hablado, entonces tú dices como, oh, a mí igual me pasó esto, y te inspira y es como que dices, oh, entonces yo igual puedo, ya que si ella puede, yo también. Y eso para mí fue súper importante porque como aterrizar y ver que uno también puede, y creo que es lo más importante de lo que me enseñó Wii de alguna manera. De hecho, a veces como digo, hoy no sé si puedo hacer esto, y como que escucho los podcasts donde habla la Cota, la Mabel, y digo, ¡ay, qué inspirador! Y vuelvo como nuevamente a intentar algo que yo creía que no podía, y al final como que todo sale bien. Y otra de las cosas como que significó en la universidad, creo que aprender a organizarme, porque así como yo veía a mi mamá que lo hacía todo, yo creo que mi último año, el 2019, el primer semestre sí lo hice todo, porque de hecho hice teletrabajo antes de que se pusiera de moda el teletrabajo por la pandemia, porque yo me conectaba, yo hice mi práctica en Puerto Montt, y
y me conectaba con las chicas por teletrabajo a la hora que sea, era como que me escapaba un ratito de lo que estaba haciendo y me conectaba, teníamos las reuniones, quedábamos en lo que teníamos que hacer cada una. Después hacía mi memoria, terminaba de trabajar, iba al gimnasio, salía con mis colegas de ese tiempo. Después yo me atrasé medio semestre, entonces los viernes tenía clases de proyectos y el jueves en la noche viajaba para llegar el viernes en la mañana a Concepción, iba a clases, en ese tiempo creo que una vez nos juntamos con las chicas, fui a la reunión, después fui a clases, después volví al terminal para poder irme a mi casa y estar el fin de semana con mi familia, y era como que según yo lo hacía todo, como que no, no hubo nada que no pude hacer, y dije, oh, wow, no creí que esto fuera posible, y es más que nada porque la motivación salía como del grupo, de todas, de que como que todas podemos hacer lo que de partida esto me gustaba muchísimo. Y, y no sé, después vi con mi mamá como, oh, con razón lo hacen todos y a lo mejor les gusta estar ahí, una se siente inspirada con el resto. Entonces fue súper entretenido. Y en la formación del podcast, igual creo que una de las lecciones que más me dejó lo del podcast fue dejar de lado como mi estricta autocrítica y sobreexigencia, porque con la Maca lo pasábamos re bien haciendo las pautas, y con la Nati después que se sumó también y nos reíamos harto, y con la Katy también. Entonces al final era como, ya, démosle, no importa. Si los primeros capítulos grabábamos con una taza y el celular de la Maca así como dado vuelta para que el micrófono nos pudiera agarrar a todo lo que decíamos. Era divertido, era muy rústico. Y bueno, una de las cosas que siempre les dije a las chicas después cuando pasé como la banda presidencial casi del podcast, les decía que tenían que hacer lo suyo, porque al menos yo siempre he creído que uno a veces pone la primera piedra y dice, ya, no importa, quizás este es mi legado, pero la gente tiene que tomar las cosas y hacer las suyas, y yo encuentro que el podcast sigue activo, está súper bueno, súper entretenido. Y eso igual es inspirador, como el poder ver cómo lo que hiciste en un principio da frutos y sigue hasta el día de hoy. Súper, muchas gracias, Elena. Quedé impactada con tu historia de que la hacías y todo, o sea, qué impresionante. Qué bacán, sí que también lo puedo sacar como, no había pensado en eso también. Se pueden aprender otro tipo de cosas que no sean como tan relacionadas a la brecha de género, al trabajar en equipo, como que eso es lo que generalmente se escucha, pero no había pensado en eso también. Yo creo que una de las cosas que, en resumen, lo que al menos yo aprendí fue habilidades blandas y aprender a organizarme, que a veces, como decía la Catu, una en primer año cree que solo es estudiar o como que no le va a alcanzar el tiempo para nada porque está súper abrumada de que quiere pasar los ramos. Más si una vez es insegura, es como, no sé si lo voy a lograr y tengo que dedicarle mucho más tiempo. Y al final no era tan así. Entonces encuentro genial a las niñas que de un principio puedan meterse a WIE y hacerlas todas también. Eso es muy admirable de su parte. Gracias. Ahí la Catu dice, maten al padre, nos dijo la Elena cuando entregó el podcast. Yo me acuerdo que se lo Sí. dijeron creo en el podcast, ¿cierto? Porque siento que lo había escuchado antes. Muchas gracias, Elena. Y por último, Pame, bueno, yo creo que igual le comentaste cuando dijiste por qué te nació el bichito, por así decirlo, pero no sé si quieras agregar algo más qué significó para ti y todo esto. Em, por sobre todas las cosas, desarrollar mis habilidades blandas. Del, cuando yo empecé la U, a diferencia de las chiquillas, siempre estuve involucrada en actividades de la carrera, porque encontraba que era una forma de estar motivada dentro de la carrera, dentro de todo lo tedioso que podía hacer, y me permitía conocer gente como de otras generaciones. Y entre ellas ahí conocí al Jaime, que fue una persona importante que me impulsó a crear WIE. Y ya estando ahí como parada frente a muchas personas que asumen que sabes lo que estás haciendo, pero en realidad no tanto, estoy como improvisando un poco también.
sales mucho de tu zona de confort, te organizas, como dice la Lena, y pasas por muchas experiencias. Afortunadamente yo cuando estuve en la presidencia, pasó que WIE de cierta forma como que fue un éxito después de una actividad. Y se hizo muy famoso, se acercaron los profes de la universidad, los llamaban a la tele, que apareciéramos en distintas partes. Entonces me permitió salir de mi zona de confort y, y también como poder atreverme a, por ejemplo, hablar con personas que son de altos cargos, y es algo que en realidad recomiendo mucho, ser parte de la directiva de alguna organización, sea la que sea, porque te permite desarrollar todas estas habilidades, te ponen en situaciones que estudiando solamente como pasando los ramos no te van a pasar nunca. Tener que interactuar con un profesional, invitarlo a algo, como venderle tu idea para que vaya. Y también me permitió darme cuenta de que las mujeres, y no solamente las estudiantes, las mujeres que están en la industria y la academia, siempre están súper dispuestas a ayudar y ser parte de estas actividades. Cuando hicimos la jornada de mujeres en ingeniería, estábamos la Elena y la Cota en la directiva y teníamos mucho miedo porque queríamos hacer como algo grande. Entonces, obviamente íbamos a invitar a mujeres bacanas. Invitamos, me acuerdo, a la presidenta de Women in Mining de ese año y a una profesora de la Universidad de Chile, que no recuerdo su nombre en este momento. Nos daba mucho miedo que nos dijeran que no, porque eran de Santiago y bueno, en ese tiempo todavía funcionaba la presencialidad y no teníamos plata, éramos súper autogestionadas. Y fue como ya, la pura perso, escribimos el correo y lo enviamos. Y nos dijeron que sí, eh, que sí podían ir, que ellas se pagaban el pasaje. Entonces, la disposición que hay como en este ambiente de mujeres en STEM es súper colaborativo, de mujeres más grandes que entienden que tienen que ser mentoras de las estudiantes que están en primero, en todos los años de universidad. Y eso lo encuentro súper valioso. Y también lo he podido observar en otras organizaciones en las que he sido parte. Por ejemplo, ahora, bueno, estoy un poco alejada, pero en Tremendas, eh, que es un grupo como más global, que engloba más como el feminismo en distintos aspectos, también está el STEM y también puedo ver eso. Eh, hice como un punteo en esta parte. También a poder expresarme. Yo era pésima expresándome. Me acuerdo que hubo un momento para un congreso en donde teníamos que mostrar qué era WIE, como vender la idea a la gente, así como que lo que estamos haciendo. Fue horrible, no me salían las palabras, como que decía, no sé, no se me entendía, no había una idea conectora, no se conectaban las ideas, nada. Y hoy en día creo que sí me puedo manejar mucho mejor. Entonces, como las habilidades blandas totalmente fortalecidas, el tema del mentoreo que hay en las mujeres STEM, y por otro lado, también como el hecho de haber creado esta organización, yo, como les decía antes, creía que, que era como una sensación nomás, pero que no iba a ser como muy bienvenida la idea en general en la U de Concept. Y no, pues, como que esto te permite darte cuenta que hay mucha gente que piensa igual que tú, y que está dispuesta a trabajar gratis porque es un voluntariado, a hacer cosas como de súper alto impacto, que requieren mucho de tu tiempo y, y lo hacen, ¿cachai? Y piensan igual que tú y están ahí dispuestas a hacer un equipo contigo. Eso lo encuentro súper valioso. Y bueno, obviamente eh, encontrar como amistades inesperadas, conocer gente en profundidad que nunca hubiese pensado que iba a conocer, personas que a lo mejor se pasaban por el pasillo, pero como que no había la instancia de conversar más allá de, o sea, ni siquiera de conversar, como de solo mirar a la persona y no conocer mucho más allá su historia. eh, y ampliar como la red de contactos
estar, insisto, como en una posición dentro como de directiva, te da muchas oportunidades de enfrentarte como a otro tipo de personas, como más allá de estudiantes o más allá de las profesoras y profesores que puedan ser parte de tu universidad. Por ejemplo, con la Catu y la Cota fuimos a la PEC y, y cuando preguntaron así como, y bueno, ¿y qué están haciendo eh, por combatir la brecha de género en ambientes universitarios? Y nadie dijo nada, y yo le dije a la Cota como, y a la Catu, como, oye, nadie está haciendo, nadie dice nada, como que podríamos hablar nosotras. Y no, o sea, bueno, yo me paré y hablé en inglés pésimo porque obviamente estaba muy nerviosa, como que había gente de todo el mundo ahí escuchando y casi que preguntando cómo se decía X palabra. Y ponerte en esas situaciones igual como que es un crecimiento súper heavy para uno, pues, y que siendo una simple estudiante que se dedica a pasar los ramos, nunca habría estado en eso. No, nunca me habría enfrentado a esa situación. Y eso lo aprecio mucho. Muchas gracias, Pamela. Coincido bastante con lo que han dicho hasta ahora. Yo llevo un año en Wii solamente, pero igual verlas a ustedes o escuchar tantas historias, yo me acuerdo que, ¿cómo puedo resumir todo lo que he aprendido hasta ahora? Es que uno gana mucho más de lo que entrega. Así que en realidad es un aprendizaje constante. Dale, Catu, nomás. Decir algo. Algo cortito nomás. Una que a la Pame le salió súper esa vez. Y lo otro es que lo que comentaba la Pame es hacer amistades, lo comparto igual y quiero hacer al alcance igual, hacer amistad a nivel internacional, porque por ejemplo acá mismo veo que está conectada la Ale, Mabel, que son amigas que conocí en actividades de WIE, en actividades con WIE de otros países, de Latinoamérica, y se forman lindas amistades que al final se ve el apoyo en este tipo de instancias. Muchas gracias, Catu. Ahí Elena nos dice, una nerviosa la vergüenza el sentimiento de querer hacer un cambio mayor. Es verdad. A mí me costaba mucho, especialmente la primera vez que moderé, así como dato. Me acuerdo que la Catu estaba como calmándome porque yo estaba muy como nerviosa y en realidad es algo que me gusta hacer. Entonces, claro, las ganas de cambiar las cosas son mayores. Así que muchas gracias por sus respuestas, chiquillas. Y ya para cerrar esta como de preguntas dirigidas, la pregunta es, ¿por qué crees que es importante la existencia de estos grupos? Bueno, yo creo que todos ya tenemos una idea de esto, pero no sé si quieren dejar como su discurso para el resto de los que están aquí presentes. Comencemos con la Catu, ya que te escuché recién. Bueno, yo creo que en primera instancia el concientizar de que hay una problemática, de que hay que trabajar para ello, porque como les comentaba en mi experiencia, yo no era tan consciente de lo que pasaba quizás a nivel universitario o hasta a nivel laboral antes de WIEP. Entonces, por ejemplo, a nuestros mismos compañeros, lo que hablábamos siempre el año pasado en la actividad, el hecho de que los chicos, por ejemplo, tengan más oportunidades de llegar a puestos directivos, eh, es un punto importante de que ellos conozcan que existe esta problemática y de que sean conscientes de ello y trabajar para ello, para que lleguemos a un punto en el que esto no sea tema y estemos en un área, en STEM o en cualquier área en general, que sea más equitativo en brecha de género. Y bueno, también, además de concientizar, lo que hablábamos recién en la pregunta anterior, todas las habilidades, las competencias conductuales que se ganan trabajando en estos grupos, haciendo un cambio, o sea, mañana mismo van a tener actividades con diferentes grupos que están trabajando en áreas parecidas y en realidad uno se da cuenta de que son necesarios estos grupos para visibilizar el problema, en nuestro caso igual para visibilizar a las mujeres que están en el área, que necesitan ser, ¿cómo decirlo? Como que la gente pueda conocer la experiencia de ella, saber que en realidad están más cerca de lo que uno cree, inspirarse por ella y que se pueda generar igual, siempre hablamos de los role models femeninos,
que las chicas tanto de colegios como en la misma U puedan inspirarse por ellas para poder interesarse en realidad por estas áreas, porque siempre hemos hablado de que esto en realidad parte de que uno es muy chico. Siempre tenemos la duda de que si entrar a estas carreras o no, si es para mí o no, si tengo que estudiar, no sé, una carrera en donde quizá haya más mujeres. Entonces el conocer que existen mujeres en estas áreas, que hay una red de apoyo, da la motivación que quizás muchas chicas necesitan para poder atreverse a ingresar a estas áreas que quizás a muchas les gusta y no tienen, les da quizás miedo poder ingresar porque justamente hay carreras en las que son muy pocas mujeres, a veces una o dos, entonces es intimidante. Por todas esas razones yo creo que es necesario seguir avanzando con estos grupos. Muchas gracias, Kat. Es súper importante lo que mencionas. Digamos con la PAME. Yo coincido harto con la Catu y, y por sobre todo creo que estas organizaciones, bueno, Women in Engineering, tiene que existir para la visibilización de las mujeres que están bajas en el área STEM. Y que pasa algo muy simpático ahí, que es que cuando se visibilizan a estas mujeres, también se inspiran las personas que son más jóvenes y que están iniciando sus estudios o se encuentran estudiando. Y esa parte me parece muy clave. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, en la jornada de mujeres en ingeniería, una chica como con la última invitada de metalúrgica, que estaba como muy estresada por los estudios en pandemia, buscando como una palabra de aliento. Son estos los espacios que se crean, que hay como esta magia en donde las mujeres, o también pueden ser hombres, ¿por qué no? Se atreven a preguntar y a expresar como cosas que en los estudios con tus profes regulares no se van a dar porque no existe esa oportunidad de mostrar como la otra cara de ser profesional, de ser académico, de ser estudiante. Entonces, eso es súper valioso. Em, y también para las mismas personas que son parte del grupo, para sentirse acompañadas, porque, por ejemplo, para mí fue súper importante estar en el grupo y sentir que como que ya, esto como que me genera una motivación para seguir estudiando la carrera, que muchas veces como que, como las chiquillas, me tenía chata o como que dudaba mucho de mis habilidades o de qué es lo que podía hacer. Eh, Espero que para las chiquillas que siguen siendo parte o de las que alguna vez fueron parte, haya sido un espacio para poder como descansar de eso, compartir con otras compañeras, me parece súper importante. Así lo veo yo. Muchas gracias, Pamela. Cota, ¿nos puedes comentar por qué crees que es importante la existencia de estos grupos? Estoy súper de acuerdo con la Cato y la Pame, es como difícil agregar más cosas, pero sí creo que es importante que quería resaltar, igual lo dijo la Pame, pero la representatividad es muy, muy relevante, especialmente para aquellos que no tienen acceso a estos grupos, a gente que quizás en sus universidades no tienen estos grupos de afinidad o chicas que están en el colegio, que en su familia no tienen un círculo que las apoye en estas áreas. em, el tener mujeres referentes es súper, súper, súper importante. No solo, bueno, todas las áreas que hay minorías, los referentes son muy relevantes. Vimos en los Juegos Olímpicos, el que hacía salto, no sé, piqueros, no sé cómo se llama eso, pero el que tejía, y como que al final género también es como fue un referente para el área LGTB y nosotras como mujeres tenemos que estar ahí. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que a mí no me gusta mucho hablar en público. Lo hago solamente por, 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 por representatividad, porque quizá alguien me va a escuchar y se va a identificar con mi historia, o porque la va a inspirar a aprender algo que yo hago, no sé. Lo hago solamente por fines de,
reducir la brecha de género, no porque me encante. Y bueno, WIE, obviamente siempre voy a participar en estas cosas porque me encanta WIE. Pero además, porque es importante estos grupos, creo que WIE en particular, aquí me voy a diferenciar un poco del resto de los capítulos de afinidad, que no los conozco tanto, así que no puedo decir que sean como lo que se dio en WIE, que es un grupo muy humano. O sea, no es un grupo técnico en que vayamos a decir, hablar de, no sé, circuitos, que de la computación, que vamos a armar robots. No, es un capítulo, o sea, un grupo de afinidad muy humano, o sea, se genera una comunidad muy linda, una comunidad de apoyo. Nosotros en las reuniones llegábamos de repente así como todas súper chatas y era como catarsis femenina. Entonces son instancias súper valiosas y que uno aprende mucho y que te hacen también seguir, que te motivan a seguir, seguir y seguir. Entonces es importante WIE en particular porque somos mujeres, somos humanas, necesitamos también estar juntas en un mundo como tan hostil para las mujeres. Así que eso quería agregar porque las chicas ya dijeron todo lo demás. Muchas gracias, Cota. Un buen punto tocaste con lo que agregaste. Y finalmente, Elena, no sé si quieres mencionar algo. Sí, yo creo que, bueno, las chicas ya dijeron la parte más importante, pero yo igual siento que a veces con este tipo de grupos, con este tipo de conversaciones que se dan, una está más preparada para enfrentar situaciones como, por ejemplo, si te llegas a pasar algo que le pasó a una de las expositoras, no sé, o como la Mabel contaba, de que le dijeron, no, en uno del podcast, no, es que sabes que eres mujer y estás en edad fértil. Como que yo siento que uno de verdad dice como, oye, ¿por qué? Y uno siente que tiene más herramientas emocionales y técnicas, así como cómo debatirlo, así como decir, oye, pero ¿cómo va a hacer eso? No es posible, eso es machista, y no sé, como dice la Mabel también, se discute con paper, hermano, porque no tiene ninguna diferencia contratar mujeres en relación a los hombres. Entonces es importante eso, yo creo que el hablarlo, el visibilizarlo, además de encontrar roles de género dentro del grupo e incluso en las mismas charlas, creo que es súper importante que uno va más preparada a la vida laboral después de lo que uno cree, porque, no sé, hace años yo creo que era súper difícil encontrar algo así. Yo creo que, de hecho, yo creo que por las mismas razones es que no hay tantas mujeres en cargos altos en industrias o cosas por el estilo, porque no se podía hablar. ¿Con quién lo ibas a hablar? Era como muy normalizado, entonces es difícil. Y eso yo creo que es lo que más resalto para ser un poco más diferente de lo que ya han dicho, aunque uno está más preparada para enfrentar el mundo laboral cuando estás en la universidad desde este punto de vista. Muchas gracias, Elena. Y muchas gracias a las cuatro en realidad. No voy a cerrar todavía porque no sé si hay alguien que quiera comentar algo de las personas que están aquí. No sé si quieren hacer Yo alguna quería pregunta. agregar Dale. como a lo que había dicho, que antes de formar WIE nunca había existido una organización, al menos en la Universidad de Concepción, que se dedicara a la brecha de género en STEM. Como relacionándolo también a la respuesta de la Cota de la visibilización, es importante visibilizar que existe este grupo que si bien es como nos llevamos todas muy bien, gira en torno a una problemática, que es la brecha de género. Hay pocas mujeres que están participando en ciencia, academia y en la industria, y tenemos que hacer algo por eso. Y si este grupo no existiera, quizás la Facultad de Ingeniería nunca habría tomado la iniciativa de hacer actividades, porque esa es la realidad. O sea, por ejemplo, a nosotras, como suena como pelando, pero a nosotras nos invitaron a la PEC porque no tenían a nadie a quien invitar representando por brecha de género en la Facultad de Ingeniería. Y eso a mí me parece grave porque somos estudiantes. O sea, yo estaba como en cuarto, quinto,
Y ahí estábamos como comentando el nombre un poco de la UDEC, igual, como se toma como en esas instancias, que es como, ah, ella es de la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción está trabajando y haciendo jornadas de mujeres en ingeniería y bla, 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 que eso pasa mucho. Pero es importante que existan para hacer notar que la problemática está ahí y que no se ha ido y que probablemente y ojalá este tipo de grupos termine de existir o que ya no necesite su existencia cuando la brecha de género deje de existir. Y eso me parece importante, como también aclararlo, que a pesar de que somos, dale con ser parte de WIE, pero a pesar de que es un grupo muy lindo, que se genera mucha sororidad, acompañamiento, crecen y nacen amistades, gira en torno a un problema que es ser mujer dentro de STEM. Y eso se da en la Facultad de Ingeniería, en ciencias biológicas, en ingeniería ambiental, y por eso también, así como haciendo promoción, pero como que este grupo está abierto a todas las ciencias que viven en esta misma situación. Tienes mucha razón, Pame. Ahí la otra quiere decir algo. Sí, sumarme un poco a lo que dice la Pame, que, que nosotros hemos visto como toda la evolución como pre-WIE y post-WIE. Antes de WIE, la parte de comunicaciones de la facultad en particular, en ningún momento estuvo enfocada como a género. Nunca se celebraron los logros de mujeres previo a WIE. Y ahí el trabajo de la jornada de mujeres en ingeniería fue súper relevante porque posicionó a mujeres que eran tremendamente así como, no sé, que habían tenido logros muy, muy importantes y que nunca nadie los había pescado. Después como de esas iniciativas, la facultad dijo como, ah, sí, en realidad tenemos que celebrar estas cosas también. Y siempre eran como, ah, el profesor tanto hizo tal cosa. Ah, sí, el otro profesor tanto hizo tal cosa. Porque claro, la mayoría de los profesores de la facultad son hombres. Pero empezaban a celebrar, a hacer entrevistas, a incluir los podcasts, a poner en la página de la facultad los logros de las mismas mujeres, de estudiantes de pregrado, de posgrado, egresadas. Entonces creo que aunque no se note tanto, aunque uno no lo vea tan directo, WIE de verdad ha generado mucho, mucho impacto dentro de la facultad. Nosotros también en algún momento nos invitaron al café de las 10 con los profesores, era una iniciativa cuando estábamos presencial todavía, era una iniciativa en que uno iba a tomarse un café con los profesores, a hablar de un tema en particular. A nosotros nos invitaron un día porque iban a hablar de brecha de género, y ahí estábamos la PAME, no me acuerdo qué más fue esa vez, peleando con los profes, porque de verdad que no veían que era un tema importante, no veían que era importante como resaltar a las mujeres dentro del área, como que decían, pero si, como que son un hombre más, y es como, no, las mujeres también se tienen que diferenciar, igual hay que visibilizarlas. Y ha sido un trabajo duro y que espero que a medida que vaya avanzando el tiempo no sea necesario tener estos grupos, pero de momento es importante seguir trabajando por el objetivo, como dice la Pamela. Toda la razón. Ahí creo que las chicas querían agregar algo. Dale nomás, Elena. Yo insisto, si a veces, al menos a mí en esa visita industrial fue chocante, o sea, tú vas como si nada, porque estudias lo mismo que tus compañeros, no tienes nada diferente, incluso a veces te va mejor que ellos, otras veces no, como que no hay una comparativa de intelecto por ahí, y llegas y no sé, la única, de verdad, la única industria era una sola, de las 7 que visitamos, era solo una ingeniería de procesos, y te quedas como, oh, wow, hay harto que hacer aquí, hay harto cómo trabajar, más encima, el cómo te ven, que casi como si, porque es como, insisto, como a veces a mí me molesta cuando dicen, no, es que la hace todas como una super mujer, y es como, oye, pero ¿por qué? O sea, no es necesario, es ingeniero de proceso y punto, es como no tienes por qué decir que es mamá, es plancha, lava, ¿qué más quieres? Y eso lo puedes hacer tú también, y eso molesta de repente, tú no te presentas como padre de tus hijos, es como porque no es necesario que se presenten de esa forma, entonces
igual choca y pasa, ¿no? Que hay que saber estar atenta, decir como, oye, no, pues como, esto no es así, esto hay que inspirar. Igual yo creo que las que están allá abriendo camino, la gente ya con más experiencia, lo saben y por eso son también bienvenidos a este grupo por parte de ellas, porque su experiencia igual lo dice, que han vivido un montón de cosas que a veces uno ni se imagina, porque uno, insisto, para mí fue una burbuja tener 50 y 50% de mujeres en una sala de clases. Y después salir a la vida laboral y darte cuenta que eso no es tan así, no es siempre así. Es súper importante eso, Elena. Muchas gracias por compartirnos eso y como un poco más de detalle. Bueno, le reitero a nuestros asistentes si tienen algún comentario, alguna pregunta en realidad, que si no hay ninguna más, no es mucho lo que podemos comentar. Será el espacio de preguntas. Si no, no sé si quieren agregar algo más ustedes. Aunque yo en realidad estoy Yo muy quiero dar agradecida. una recomendación, una recomendación media cinéfila. En Netflix hay un documental que se llama Picture a Scientist. Es un documental súper, súper bueno, muy completo. Yo sé que de repente uno está leyendo como papers y estudiando, leyendo libros todo el rato, entonces como que cuesta un poco eh, estudiar este tema, y ese documental es un muy buen trabajo en recopilar muchas cifras y además contar experiencias de mujeres tremendamente importantes, de investigadoras de universidades así como muy top en el mundo. Entonces es un muy, muy buen documental. Te cambia realmente la mirada, y si se lo pueden recomendar a sus compañeros hombres también para que los vean, porque de verdad que hay gente que no piensa que esto es real, como y que como no lo ven. A mí me pasó como discusiones con mis compañeros del magíster, decían como, pero si eso no pasa, no hay diferencia. Y es como, pero si tú estás haciendo una diferencia, como para que también eduquemos un poco y aprendamos. Es un muy, muy buen documental y no es tan largo, así que para que lo disfruten ahí en Netflix. Lo voy a anotar después, voy a verlo. No lo he visto, así que qué buena recomendación. Bueno, si no hay nada más ni nadie quiere decir algo, les voy a dar las gracias por que nos hayan acompañado hoy. Realmente yo, por lo menos, de poder escucharlas, me siento súper motivada. Siempre me pasa esto con las cosas que hace Guille con las actividades, como que quedo como súper, ya, démosle. Así que de verdad les doy las gracias por darse el tiempo de estar aquí hoy y contar su experiencia. Así que quiero invitar a nuestros asistentes si es que pueden prender su camarita, y también si puedes cambiar eso. Me leyó la mente. Si pueden prender sus cámaras para que tomemos una foto y podamos guardarla para el recuerdo. Y si no, se entiende también. Están todos durmiendo. Ahí están apareciendo muchas caballitas. Me están cargando. De a poco, pero me están cargando. No sé si alguien va a prenderla. Esperar un poquito, pero parece que estaríamos, parece. Nadie más, nadie más. Ya, voy a tomar la foto, ya les aviso. Y el resto que no puede prender las reacciones por último para que se vean bonitas las cosas. Así que, y aquí va. 1, 2, 3. Ay, puta. Se me abrió otra pestaña, espérenme, perdón, falsa alarma. Y ahora sí, ya. 1, 2, 3. Ahora sí. Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Les damos la despedida ya, y las chiquillas, muchas gracias por darse el tiempo y estaríamos por ahí. Los dejamos invitados para mañana, sí, que la Pame también comentó que estaba tremendas. Mañana va a estar tremendas, va a estar Wii Usach, ¿qué más me falta? Ayúdenme por ahí, se me olvidó. Wii Deck, obviamente, y... Niñas Pro, se me olvidó, sí, se me fue. Perdona las disculpas correspondientes
a quien no mencioné. Así que muchas gracias por estar aquí hoy día a todos. Y aquí los comentarios, si los pueden leer, dice tremenda, muy inspiradora. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias. Secas, inspiradoras, estuvo increíble. Estuvieron increíbles. Así que aplausos para ustedes. Entonces, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Adiós. ¿Son libres? Chao, chiquillas, que estén bien. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Igual. Gracias por la Chao, invitación. gracias por Fue bacán compartir con ustedes de Gracias. nuevo. Chao, gracias por la A invitación. ustedes. Chao, chao. Chau. Chao.